Tenemos los micrófonos prendidos. ¿Ese está prendido? ¿Se prende acá? Buenas tardes a todos. ¿Cómo me escuchan? ¿Sí me escuchan o más altico? Casi no se te escucha. Buenas tardes. ¿Probamos Sí, ese? sí, Ahora. ese estaba funcionando. ¿Ese está mejor? Sí, este sí. Este no está funcionando. Vamos arrancando con este, ¿cierto? Para que no nos coja. Bueno, aunque estamos repuntual, 2 y 1 minuto. Esa no es la hora colombiana. Buenas tardes. Gracias a todos por acompañarnos hoy en esta jornada, el iCafé de Ciencia. Este es un espacio que obedece a una estrategia de divulgación científica de la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad del Rosario. Y en este espacio lo que queremos hacer es reflexionar un poco y analizar desde la investigación algunos temas de interés nacional e internacional, que son directamente relacionados con ciencia, tecnología, innovación y sociedad. Hoy vamos a hablar de la participación ciudadana, movilización y consulta, consulta popular, que es un tema de las ciencias sociales que está muy en boga en nuestro país en estos días, porque coincidencialmente en esta semana se publicaron los temas que el presidente Gustavo Petro piensa radicar en el Senado el 1 de mayo sobre la consulta popular relacionada más que todo con temas de la reforma laboral. Recordemos que el pasado mes de marzo la reforma laboral se hundió, como se dice coloquialmente, en el Congreso, y pues esto imposibilitó que por el momento se puedan adaptar los cambios que está sugiriendo el gobierno en materia laboral. Entonces, con ese antecedente, hoy tenemos 3 invitados, expertos todos en ciencias políticas, jurisprudencias, ciencias sociales, y pues vamos a hablar con nuestros profes sobre el tema. Entonces quiero presentarles a la doctora Paola Marcela Iregui Parra, profesora de carrera académica de la Facultad de Jurisprudencia, abogada con maestría en Derecho Administrativo y candidata a doctora en Derecho de la Universidad del Rosario. Ella es profesora de carrera académica desde el año 2014, pertenece al grupo de investigación en derechos humanos y adicionalmente, la profesora es directora del Observatorio Legislativo y supervisora del Grupo de Acciones Públicas. Bienvenida, profe. Les presento también al profesor Carlos Andrés Charri Joya, profesor asociado de carrera de la Escuela de Ciencias Humanas, doctor en Sociología por la Universidad de Barcelona, director del doctorado y la maestría en Estudios Sociales, coordinador académico de la encuesta ¿Qué sienten, piensan y quieren los jóvenes en Colombia? Bienvenido, profesor Carlos. Gracias, Mara. Y finalmente les presento al profesor Jean Basset, profesor titular de carrera de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos, doctor en Ciencia Política y magíster en Intercambios Internacionales Europa-América Latina del Instituto de Estudios Latinoamericanos Avanzados en Francia, editor de la revista Desafíos,
Sus investigaciones se centran especialmente en las elecciones, los partidos políticos y el Congreso en Colombia. Finalmente me presento, yo soy Mara Brujés, soy coordinadora de divulgación científica de la Vicerrectoría de Investigación, periodista científica, especialista en marketing en entornos digitales y en historia económica. Entonces, bueno, bienvenidos todos y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en este espacio hoy, fundamental, como les dije, para que podamos tener esta conversación. Entonces, bueno, profes, en estos días efectivamente salió el tema de la lista para la consulta. ¿Cómo podríamos, bueno, este gobierno tiene una particularidad en cuanto a todo lo que es el tema de participación ciudadana, porque en este gobierno se han presentado algunas marchas que son citadas precisamente por el gobierno. Desde el año 1991, con la Constitución, todo este tema de participación ciudadana comenzó a moverse mucho en Colombia. Sin embargo, creo que es la primera vez, si no estoy equivocada, que las marchas, las movilizaciones son propiciadas por el gobierno. Eso marca una gran diferencia, porque anteriormente, si bien había marchas, pues eran organizadas por sectores específicos que de alguna manera querían pronunciarse ante alguna decisión del gobierno. Entonces, hoy tenemos esta situación que es bastante particular y por eso quisiera preguntarle a los profesores cómo se analiza la participación ciudadana, las movilizaciones y la consulta popular en esta nueva situación, bajo este esquema que estamos viviendo. Entonces, quisiera que los tres, cada uno desde su experticia, nos comentara un poco cómo lo ve y sobre todo cómo la investigación nos puede ayudar a entender un poco más el tema, más allá de lo que nosotros escuchamos en las calles, leemos en los medios, desde la investigación que se ha encontrado. Te tocó primero. Bueno, Mara, muchas gracias por la invitación y por la iniciativa. Me parece muy interesante que tengamos esta conversación, además entre tres facultades, escuelas. Es un espacio muy interesante y para un tema que nos cae de perla, no estaba tan previsto de Es que sí, de perla, la misma semana. Sí, la misma semana en que se publicaron las preguntas de la consulta. Bueno, esta consulta interviene entonces en un contexto muy particular, en un gobierno que ha puesto mucha énfasis sobre el tema de la participación. El primer gobierno de izquierda en la historia de Colombia, y la izquierda tradicionalmente ha promovido mucho la participación a través, sobre todo, de la protesta social, de la movilización social, y venimos también de un proceso intenso de movilización social durante el gobierno pasado. Hemos desaparecido de todo, ha habido también movilización social en este gobierno, y de hecho a favor y en contra del gobierno, lo que es interesante, diría que es quizás lo más novedoso. Normalmente la protesta social suele hacerse en contra del gobierno de turno, es lo lógico. En esta oportunidad tuvimos protestas promovidas efectivamente por el gobierno, pero también protestas en contra del gobierno. Tuvimos una especie de pulso en la calle, y hay que decirlo de una forma razonablemente pacífica, y eso es una cosa que hay que celebrar. La democracia son instituciones, pero son también actores que se movilizan, que reivindican, que están tratando de hacer avanzar sus intereses, digamos, sus reivindicaciones, y entonces en este sentido esta protesta social hace parte de la democracia.
Ahí el paso, digamos, de la movilización social a un proceso como una consulta, un mecanismo de participación ciudadana, es muy interesante porque es cuando, digamos, el proceso sociológico de la protesta se junta con el mecanismo institucional de la consulta popular, ¿sí? También promovido buena parte por el gobierno en este caso. Las consultas populares pueden ser o de iniciativa popular o de iniciativa institucional, como es el caso ahorita, pero que pues también se articula entonces a un proceso de movilización social de organizaciones sociales diversas que se manifestaron alrededor de este tema que nos ocupa de la reforma laboral y particularmente sindicatos de trabajadores, sobre todo que son quizás las organizaciones que tienen mayor experticia y mayor interés en este tema de la reforma laboral. Digamos, esta articulación es muy importante para la democracia, ¿no? La protesta social que no desemboque sobre una interpretación y un tratamiento institucional puede volverse problemática para la democracia. Eso es una demanda social finalmente que no encuentra su forma de traducirse en políticas públicas. Eso que nos pasó hace algunos años con el famoso estallido social, y eso evidentemente es un problema democrático. El hecho de que desemboquemos sobre este mecanismo ahora, con el mecanismo entonces lo vamos a ver que tiene sus pros y sus contras y sus dificultades de todos modos, me parece pues importante, me parece que va a permitir que este tema, digamos, de movilización social se vuelva la ocasión de un debate que desemboque sobre decisiones de políticas públicas. Entonces esto es absolutamente fundamental. El tema de las consultas ha generado mucho entusiasmo hace unas décadas, ha sido muy de moda en los años 80, 90, al final del siglo pasado, en el momento en que se incorporan a la Constitución colombiana, y la colombiana, Más Constitución colombiana garantista. es muy rica al respecto de esto, ¿no? Porque incorpora casi todos los mecanismos que se conocían en esta época, la consulta, el plebiscito, el referendo, la revocatoria de mandato, etc. Y generó en su momento muchas esperanzas, mucha esperanza de pasar de una democracia puramente institucional y representativa, con una idea de representación que se asociaba vagamente a una idea de exclusión, ¿no? de negar esto a los políticos y que los ciudadanos no se podían meter en esos temas políticos. Es una visión quizás demasiado caricatural de lo que es la representación, que es mucho más rico que esto, pero había esta idea de que gracias a los mecanismos de participación ciudadana íbamos a pasar a una democracia muchísimo más rica, ¿no? Muchísimo más rica desde el punto de vista de la implicación de los ciudadanos en las políticas. Yo creo que desde esta época ha habido algo de desencanto, claramente. Muy pocas veces se han convocado realmente, y cuando se han convocado, muy pocas veces se han logrado pasar los umbrales necesarios de participación. Y es una paradoja, ¿no? Soñábamos con que esos mecanismos iban a suscitar más participación, pero finalmente no se pudieron usar a falta de mayor participación. Y una participación que es electoral, pero que no es meramente electoral, porque se trata finalmente de participar sobre un problema de política pública concreto, una pregunta concreta que obliga, de cierto modo, a generar un debate, ¿sí? Una discusión pública a través no solamente de los políticos, sino de los medios de comunicación, en la calle, en los cafés, ¿sí? Y eso espero que es lo que va a pasar en las próximas semanas, los próximos meses, alrededor de
de las preguntas de la reforma laboral. Entonces, esto, digamos, es el aspecto positivo. El aspecto quizás más crítico del asunto, al que está, y que ha hecho, que explica de pronto por qué no se suscitó tanta participación, es, digamos, la dificultad a suscitar el interés y el involucramiento de la gente sobre preguntas que pueden parecer a veces demasiado técnicas, demasiado complejas. Es difícil traducirlas en, digamos, en cosas que hable a todo el mundo. Eso no es evidente, digamos, y todo depende entonces del debate público que se da alrededor del mecanismo. El mecanismo puede terminar siendo perfectamente caricatural y tenemos ejemplos en la historia reciente, el Brexit, por ejemplo. ¿No? Los ingleses convocados para saber si quieren salirse de la Unión Europea, votan que sí quieren salirse de la Unión Europea y al día siguiente todo el mundo se pone a consultar en Google, oigan, ¿qué era la Unión Europea? Sí, finalmente la gente tomó posición muy en función del gobierno de turno y de sus simpatías o antipatías por el primer ministro de la época, sin realmente medir todo lo que implicaba la pregunta. Pero hay que decir que la pregunta era muy compleja. La Unión Europea, bueno, yo salgo de clase y yo hago una clase entera sobre la Unión Europea y eso que es muy poquito sobre todo lo que podríamos decir al respecto. Entonces, a veces utilizan esos mecanismos que se resumen en una o varias preguntas sobre temas complejos, pues puede generar, digamos, esta prevención de la gente que finalmente no se involucra suficientemente. Y eso, digamos, es un poco el límite de esos mecanismos y las razones por que a veces no funcionan como quisiéramos. Yo dejaría por ahí para empezar. Si quieres, devuélvemelo a mí. Muchísimas gracias, Jan. Pues mencionaste varias cosas que vamos a comenzar a analizar ahorita que terminemos la ronda, entonces mientras le voy a dar la palabra a la profesora Paula. Gracias, Mara. Y bueno, muy buenas tardes a todos, a todas. Qué alegría encontrarles acá. Como les decía, sobre todo a los estudiantes que nos están acompañando acá en el teatrino, este es un espacio en el que hemos pensado cómo la investigación logra impactar justamente en las discusiones sociales. Y por eso este espacio lo hemos dedicado para mirar cómo desde lo que hemos hecho en la investigación podemos analizar las problemáticas que nos involucran a todas las personas. Y creo que quisiera arrancar esta parte coincidiendo con la intervención que hace el profesor Jan, porque nos permite ubicarnos en nuestro rol como estudiantes y como personas que vivimos en una sociedad, que tenemos un rol político, que tenemos un rol social y que tenemos que responder a esas necesidades. En ese sentido, quisiera dar algunas ideas que creo desde lo que hemos venido estudiando en la Facultad de Jurisprudencia sobre la consolidación de la democracia o el análisis sobre esos derechos humanos, en particular lo que significa el derecho a la participación. Y para eso es importante que tengamos en cuenta que el derecho a la participación pues no es algo que solamente se debió haber creado en el texto constitucional, porque ya venía de discusiones en los tratados internacionales, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en la Convención Americana de Derechos Humanos, hablamos de participación y la participación como un derecho fundamental relacionado con la construcción de sociedad. Entonces, el participar no solamente desde la parte formal, como podría ser un mecanismo como la consulta a través del voto, sino participar desde las diferentes oportunidades que tenemos las personas de hacerlo, a través de veedurías ciudadanas, a través de colectivos, a través de discusiones en los diferentes entornos, y creo que eso es lo que hace que verdaderamente este derecho a la participación se pueda decantar y pueda ser una realidad. En ese sentido, si hablamos del derecho a la participación, pues vemos cómo lo que está pasando en este momento pues es un reflejo
de esa evolución de lo que ha sido la democracia en los últimos años. Y la gran conquista que venía como un reflejo de esas discusiones internacionales y que quedaron en la Constitución del 91, en una participación que sale justamente desde una movilización social, como es la séptima papelera. A mí en la clase de constitucional me parece maravilloso hablar de este tema porque es desde las universidades, desde la sociedad civil, se convoca justamente a un cambio normativo. Y cómo es esa sociedad civil que se empieza a organizar desde los jóvenes, que seguramente ahorita el profesor Chávez nos va a contar un poco sobre esa visión que en su momento en el 91 fue importantísima para que hubiera un cambio constitucional y poder llegar a los derechos y a los mecanismos de participación que quedaron en la Constitución del 91. Es importante entonces profundizar en esa gran conquista de la Constitución de pasar a ser un Estado social de derecho y pasar de una democracia representativa a una democracia participativa. Y esto lo uno con lo que está pasando ahorita en el Congreso de la República. Y todas las discusiones y tal vez las expectativas que había alrededor de la llegada de un gobierno de izquierda con unas apuestas socialmente soportadas y en necesidades reclamadas por grupos tradicionalmente discriminados o por grupos que podían ver la oportunidad de llegar a posiciones de poder y poder llevar esas discusiones y sus derechos. Sin embargo, cuando empieza esta lucha de la llegada de esas nuevas reformas sociales y la gran expectativa que había con la discusión de los proyectos de ley en el Congreso, que era el órgano o es el órgano por excelencia que debe representarnos, pues llegamos a que la democracia representativa pues no fue suficiente. ¿Por qué? Porque las discusiones que se dieron en el Congreso tal vez se quedaron un poco cortas en términos de ir al fondo de la discusión y de las necesidades y se volvió un tema más de quién estaba a favor del gobierno, cuáles eran los escándalos que se estaban dando en ese momento y por qué había que votar sí o no por una reforma. Y esas discusiones que se fueron dando por nuestros representantes en el Congreso llevan a que pues, las reformas pues, no hayan tenido el éxito ni la aprobación que el gobierno estaba esperando a través de ese órgano de representación. Llegamos entonces a un momento en que sale el gobierno a decir no se pudo con los representantes, con la institucionalidad, vamos a la base a través de las movilizaciones ciudadanas y vamos a convocar a un mecanismo institucional como es la consulta popular, pero para que venga la gente que es quienes nos han elegido, que son los que creen en que es posible hacer unos cambios y ese es el momento en el que estamos. La reflexión que quiero dejar en este punto es que de pasar de una representación como son los representantes del Congreso de la República, se está pretendiendo acudir a una movilización ciudadana, pero con un mecanismo como es la consulta popular, que es un mecanismo institucional, donde las personas deben ir a votar y que en la práctica pues seguramente va a ser complejo que este mecanismo pues pueda llevar esas expectativas que esperamos los colombianos y las colombianas de que haya un verdadero cambio en un asunto de interés nacional como es el propósito de esta consulta popular. Y en últimas, después de que salga la consulta popular, si efectivamente
como lo hizo el presidente, lo anunció, ahora viene el papel del Senado. El Senado tiene que aprobar si efectivamente puede llegar a la discusión, si sí se puede llevar a cabo la consulta popular, va a preguntar sobre el tema de, pues, de lo que se le quiere preguntar a las personas, y al final, después de que gane o no la consulta popular, eso debe volver al Congreso de la República. Entonces vemos cómo hay nuevamente esa legitimidad de las actuaciones institucionales, pero en última son los representantes, como pasó en el plebiscito, que después de que ganó el no, esto pues lo llevaron nuevamente al Congreso, y el Congreso fue el que dijo sí, pero hagámoslo de esta manera con las modificaciones que recogían las necesidades sociales. Para concluir esta primera parte de la intervención, es decir, cómo el derecho a la participación ciudadana es un pilar fundamental de la democracia, del Estado social de derecho, y se puede manifestar a través de mecanismos institucionales como es el voto al elegir a nuestros representantes, o a través de otro tipo de mecanismos como son las movilizaciones sociales, y como está pasando ahora, que pues es una convocatoria para una consulta popular donde se quiere movilizar a las personas para analizar un asunto de interés nacional. Dejaría por ahí para Muchísimas gracias, profesora Paula. Seguimos, profesor Carlos. Gracias, Mara. Muchas gracias a ustedes por estar acá, a los estudiantes por participar en estos espacios de discusión. Me sumo a las palabras de la profesora Paola en términos de que la importancia de que el conocimiento científico, que la academia contribuya a la construcción de un debate público más ilustrado, con mejores argumentos. Y creo que este tipo de espacios son supremamente necesarios y bienvenidos. Bueno, yo, digamos, la primera parte de mi intervención, yo me quiero centrar un poco en los aspectos conceptuales de los movimientos sociales, y retomaré algunos elementos que mis colegas han señalado. Lo primero que hay que decir es que las democracias no existen sin los movimientos sociales. O sea, acá sí hay una clara relación, que si preguntan qué fue primero, el huevo o la gallina, pues primero fueron los movimientos sociales que las democracias. Y son los movimientos sociales los que crearon las democracias, y todo el desarrollo de la modernidad, de los órdenes sociales modernos, han estado forjados al calor de las movilizaciones y las protestas sociales. O sea, derechos fundamentales como el de ser una república, el derecho a la ciudadanía, el derecho a tener una jornada de 8 horas, las sufragistas, por ejemplo, el derecho al voto femenino. Toda la historia de la modernidad ha estado forjada por los movimientos sociales. Y pues eso es de alguna manera un elemento clave para entender las democracias contemporáneas, que entre otras hay un debate muy fuerte sobre la crisis estructural de la democracia como un sistema político. Pues yo tampoco veo otro que sea mejor. Sin embargo, es fundamental tener claro que primero son los movimientos sociales, y los movimientos sociales buscan fundamentalmente cosas muy básicas: restituir un derecho, crear un derecho, o promover mecanismos de institucionalización, o sea, reclamarle a los poderosos, diría Tarrow, que se instituyan ciertas cosas. Lo vimos en Colombia con el tema del plebiscito, o sea, esto de consultarle directamente a la población sin que hubiera habido un proceso de movilización acorde, puede resultar, bueno, ¿quién está en desacuerdo con la paz? Incluso para los que promovían el no en su momento, era difícil construir una narrativa, y decían paz sí, pero no así. Pero decir no a la paz era difícil. Bueno, ¿y quién no va a querer en este momento, en una consulta, la consulta que se está haciendo o promoviendo por parte del gobierno, quién en Colombia no va a querer tener mejores derechos laborales? Así hayan o no hayan, siempre se va a querer más y mejores derechos laborales. Pero fíjense, en el caso del plebiscito, pues él no ganó.
por factores mucho más allá que van del sentido común. O sea, creeríamos que todos estamos a favor de la paz, de una sociedad más pacífica, de una sociedad que pueda resolver los conflictos de una manera razonable e incluyente. Pero lo mismo puede pasar en esta situación, además de lo ya dicho por la profesora, que existen una serie de cortapisas institucionales que de todas maneras van a hacer que el proyecto finalmente tenga que ser construido en formato de ley por el Congreso de la República. Entonces, si partimos de la idea de que los movimientos sociales son constituyentes de la democracia, habría que ver entonces, y me remito aquí a las ideas de Charles Tilly, ¿qué tan democrática es una sociedad? Bueno, una sociedad es democrática en la medida en que tenga apertura a incluir las demandas de los movimientos sociales en su haber institucional, en su vida cotidiana. Digamos que hay sociedades que no es que la democracia sea una cosa a la que se llega y se alcanzó y ya, sino que hay momentos de apertura y momentos de cierre en esa relación entre las instituciones, los partidos políticos y los movimientos sociales. A veces demandas de los movimientos sociales las toman partidos políticos y logran por esa vía tener un mayor éxito. Otras veces el Estado impone ciertas cosas y obstruye a los movimientos sociales o les da, hay ventanas de oportunidad que les permiten debates que se dan que permiten que determinadas demandas de los movimientos sociales tengan éxito, y en otros casos, por ejemplo, pueden haber movimientos de partido político o incluso estados producto de movimientos sociales. Estoy pensando concretamente, por ejemplo, en la trágica y triste historia del estallido social chileno, que es otro ejemplo muy contemporáneo de cómo una serie de movilizaciones además prolongadas durante un buen tiempo, esto no fue una cosa ni de una semana, ni no, fueron meses de movilizaciones continuas, de enfrentamientos de sectores de la sociedad civil con las fuerzas públicas, y lograron establecerse una serie, digamos, de demandas, de elementos claves a tener en cuenta. Se convoca una Asamblea Nacional Constituyente, llega un gobierno en teoría favorable a las movilizaciones, pero en el Congreso se llega, paradójicamente en el Congreso, el gobierno del momento, que es el gobierno actual en Chile, no gana las elecciones, hay una mayoría opositora, y es esta la que termina redactando los principales aspectos de la reforma constitucional. Por lo cual, bueno, llegan las elecciones, gana el no, se convoca de nuevo a una Asamblea Nacional Constituyente y están en el proceso de redactar, y bueno, finalmente el presidente como que se zafa de todo este proceso que ya llevaba años, le quita un poco el apoyo, se ve presionado por diferentes actores sociales y políticos y la cosa quedó estancada. Y fue una de las expresiones de movilización y protesta social más grandes de la historia contemporánea, no solo en América Latina, sino probablemente en el mundo. En Colombia también tuvimos nuestro estallido social. Yo, la verdad, no estoy de acuerdo con ese. Tuvimos estallidos sociales por diferentes causas y en diferentes regiones del país. Por ejemplo, lo que ocurrió en Cali fue muy distinto a lo que ocurrió en Medellín, donde casi no se sintió el estallido social, o Bogotá comparado, no sé, con las ciudades del eje cafetero. Eran realidades muy distintas, somos un país de regiones. Pero lo clave aquí es que una democracia, digamos, la salud de una democracia en buena medida está determinada por qué tan receptiva es y qué tan capaz es el sistema político y las instituciones de acoger, entender, escuchar las demandas populares de los movimientos sociales. Ahora, en función del tema actual, y más adelante les voy a presentar algunos, o voy a hablar sobre los resultados de la encuesta que hemos hecho acá en la Universidad del Rosario sobre qué piensan, sienten y quieren los jóvenes en Colombia. Pero me parece que, digamos, analizando los ciclos de protesta que hemos tenido, sin lugar a dudas, y con eso coincido con el profesor Jan, la Constitución del 91 permitió una explosión de la movilización social en Colombia. Y digamos que a pesar de que hayamos vivido la peor etapa del conflicto armado entre finales de los 90 y principios de los 2000,
los índices, digamos, los que han contado las protestas, estoy aquí pensando en el CINEP, en el grupo de investigación del CINEP, que ha contabilizado las protestas sociales en Colombia, siempre ha habido un incremento. Y si hay un retroceso, no es significativo, o sea, siempre ha habido mayor. Ahora, ¿qué tan efectivo, si bien partimos del hecho, qué tan efectiva ha sido la sociedad colombiana en incorporar esas demandas de los movimientos sociales de los 90 para acá, siendo que ha habido un incremento considerable del número de protestas? Es ahí donde yo hago la pregunta. Nuestra institucionalidad es un poco lenta, le cuesta trabajo la innovación, le cuesta trabajo abrir canales. ¿Y sobre qué ha sido la movilización social en Colombia en los últimos, digamos, 30 años? Principalmente una demanda por mayor presencia del Estado, paradójicamente. Si bien en la mayoría de los países del mundo la protesta social es en contra del poder descomunal del Estado y de la intromisión del Estado en la vida de las personas, en Colombia, paradójicamente, la mayoría de las movilizaciones sociales se dan es reclamando una mayor presencia del Estado. Es decir, es un Estado. Tenemos una de las mejores constituciones al día de hoy en el mundo, de las más garantistas en términos, incluso cuantitativamente hablando, en número de artículos que defiendan al ciudadano. Probablemente la colombiana es la que gana, pero institucionalmente nos cuesta mucho trabajo tramitar las demandas populares y especialmente aquellas que se hacen a través de las movilizaciones y las protestas. Entonces, veníamos de un ciclo, digamos, de movilizaciones sociales que, a mi modo de ver, culminó con el acuerdo de paz. Si ustedes rebobinan un poco la historia, teníamos la organización de la MANE en el año 2011, que digamos, fue una movilización en contra de un proyecto de reforma a la ley de educación nacional, una demanda que sigue estando presente hasta el día de hoy, 12, 13 años después de la MANE, pero que por primera vez daba cuenta que los jóvenes se podían movilizar de una manera distinta. Y hubo una serie de repertorios muy interesantes que impactaron en la opinión pública. Ejemplo, entregar flores, el abrazatón, el besatón, fueron estrategias que hicieron o que mostraron que los jóvenes podrían llevar un mensaje de una manera distinta a la tradicional enfrentamiento con el SMAT, con papas bomba y todos estos gases lacrimógenos, que es como la imagen que la gente del común tiene de las movilizaciones y las protestas en Colombia. Después vinieron las movilizaciones por la paz y Mara decía algo que me causó mucha inquietud e interés, pero en Colombia o sea, la única marcha que yo recuerdo convocada por el gobierno, aparte de las de este gobierno, fue una en el 2013, el 9 de abril, convocada por Presidencia de la República en ese entonces, Juan Manuel Santos, y la Alcaldía de Bogotá en ese entonces, el actual presidente Gustavo Petro, a favor de los acuerdos de paz. Pero es muy difícil encontrar en nuestra historia reciente marchas convocadas por un gobierno. Entonces, eso hace que de alguna manera veamos las dimensiones de lo que nos estamos enfrentando hoy en día. La mayoría de las movilizaciones sociales que hemos tenido en los últimos 2 años y medio han sido convocadas por el gobierno o en contra del gobierno. Muchas gracias. Gracias, profesor Charly. Eso me lleva a una pregunta que me acaba de surgir en este momento después de escucharlos a los tres. Y me queda como una sensación de que o realmente en Colombia nosotros estamos evolucionando en la democracia y tenemos una mayor participación ahorita de jóvenes, de todos los ciudadanos en general, pero además un interés bien marcado también por los jóvenes en los últimos años, o nosotros lo que tenemos son problemas de legitimidad en nuestras instituciones. ¿Quién empieza? ¿Quién se lanza? Dale tú. Bueno, yo creo que esa pregunta es bien compleja y justo ahorita al final les voy a repartir como un folletico en el que hicimos para analizar los mecanismos de participación. Y veíamos cómo los mecanismos de participación se crearon en la Constitución,
está el artículo 103 que los menciona, como ahorita lo decía el profesor Jan, y se va mirando cómo regularlos de mejor manera, cómo hacerlos en la práctica. Y tristemente, con el paso del tiempo, se empieza a hacer estudios de cómo se han implementado esos mecanismos de participación y la dificultad para que estos mecanismos fueran exitosos. Por ejemplo, tenemos desde la clínica jurídica del Grupo de Acciones Públicas, acompañamos la consulta popular que se hizo en Cajamarca para evitar la minería que se quiere hacer en ese municipio. Y es una consulta popular territorial que gana con el 96%. Justo hace unas semanas se estaba celebrando los tantos años de la consulta popular y cómo, a pesar de que había una voluntad clara del pueblo para que efectivamente no existiera la minería, hay otro tipo de institucionalidad que sigue trabajando a través de procesos judiciales, a través de nuevamente solicitud de licenciamientos, nuevos procesos de contratación para que sí se pueda hacer minería. Entonces, ahí la pregunta que nos hacía Mara es, ¿sí será que estamos evolucionando o ponemos formalmente unos mecanismos de participación que en la práctica pues le da como un chulito a la administración y a la democracia, decir, no, aquí sí participaron porque votaron, pero en la vida real no hay cambios estructurales? Entonces, esto es una de las cosas que nos debería reflejar de cuánto efectivamente estamos haciendo para que esas demandas sociales puedan cambiar la institucionalidad. ¿Verdaderamente estamos comprometidos con una democracia participativa o formalmente lo estamos haciendo? Y ahí uno con lo que decía al principio es que esta democracia, pues realmente hemos quedado en una democracia representativa porque las personas no nos informamos, las personas no contrastamos la información que ven en los medios, las personas, muchas personas no salen a votar, muchas personas prefieren o se declaran apolíticas y no se constituyen en veedurías, no hacen veedurías frente a la ejecución del presupuesto, no participan en audiencias públicas. Entonces, hay muchos mecanismos desde la institucionalidad que podemos verlo de dos formas. Uno, de los mecanismos de participación, que es difícil que en la práctica efectivamente se puedan salir avante o puedan ser positivos, porque las cifras nos demuestran que las consultas, los plebiscitos que se han hecho del 91 acá, pues realmente son pocos los que han salido avante o que han salido favorables. Y por el otro lado, sí desde la propia sociedad y desde esas movilizaciones sociales, efectivamente estamos yendo tras ideales que son propios, que son informados, que son conscientes de cómo hacer un verdadero cambio y no quedarnos solamente en la manifestación, que en últimas, pues sí hace que la democracia sea viva, pero que no, pues no lleve a un cambio. Muchísimas gracias. ¿Sigo? Vale. Pues el tema de la legitimidad precisamente es quizás el almendrón del problema que estamos enfrentando en este momento, porque uno dice, bueno, muy bien que un presidente diga que va a hacer una consulta popular dentro de los mecanismos institucionalmente establecidos, ¿qué más legítimo que eso? O sea, utilizar los propios mecanismos que tiene la democracia colombiana para preguntarle a la ciudadanía si está de acuerdo o no con unas propuestas, con unas preguntas en este caso. Pero digamos a la luz de los casos anteriores, estoy refiriéndome en nuestra historia reciente, plebiscito por la paz, por ejemplo, y lo que ocurrió en el estallido social, en el mal denominado estallido social, yo siento que si no hay un proceso de movilización constante que impacte en la opinión pública, que haga esa tarea un poco también de mantener informada y de que el ciudadano pueda
tener diferentes fuentes de información en el debate, obviamente, pues es muy poco probable que estas iniciativas tengan éxito. Por ejemplo, casi siempre, y esto es un indicador casi que mundial, universal, cuando las protestas sociales tienen un solo objetivo, su probabilidad de éxito es casi del doble o del triple de las que tienen muchos objetivos. Eso está medido. Entonces, ¿cuál fue un poco el éxito que tuvieron las movilizaciones a favor de los acuerdos de paz de octubre del 2015? ¿O 16? No, el 16 se firma la paz, en el 15 son las movilizaciones. Lo único que le estaba pidiendo la ciudadanía organizada y movilizada era al sistema político que se pusiera de acuerdo para llegar a unos acuerdos. Finalmente, como lo supimos, el Senado tuvo que hacer una especie de ajuste al texto. Bueno, fueron 400 reformas específicas que se le hicieron al primer borrador de los acuerdos firmados entre el gobierno y las FARC. Y fue el Congreso el que aprobó esos nuevos acuerdos. Pero aquí vimos que una sola demanda, acuerdos ya, me acuerdo incluso que ese era el leitmotiv de las movilizaciones, numeral acuerdos ya o numeral paz ya, que se movilizó mucho a través de redes sociales. De hecho, en una investigación que hicimos, se pudo establecer que era el primer movimiento social en red que existió en Colombia. Y que además tuvo éxito, porque su objetivo era unos acuerdos de paz. Que la institucionalidad colombiana llegara a tener unos acuerdos de paz. En cambio, las movilizaciones del denominado estallido social tuvieron un pliego de peticiones que eran como de 100 o más. Y si no más miráramos las 3 primeras, se compaginaban con lo que las encuestas que hemos venido haciendo en Colombia, acá en la Universidad del Rosario, con la encuesta de qué sienten, piensan y quieren los jóvenes, mostraban los 3 principales problemas del país: falta de empleo, la corrupción y el acceso a la salud. Las principales demandas, digamos, las que ponían los organizadores del paro nacional como más prioritarias, tenían que ver con esos 3 temas. Sin embargo, bueno, este gobierno en parte de su estrategia de campaña era decir que era una campaña y que este es un presidente que viene de un movimiento social y que reivindicaba y recogía las demandas de esas movilizaciones del 2021 y que el sistema político colombiano se negaba a tener en cuenta. Pero hay que tener en cuenta también que los propios organizadores de las marchas decían: a nosotros nadie nos está representando, nosotros nos representamos a nosotros mismos. De hecho, incluso hubo una tensión muy fuerte entre el Comité Nacional del Paro, que era liderado por sindicatos, y parte de las organizaciones juveniles, mayoritariamente ellas de origen estudiantil, que decían: no, ustedes no nos representan, ustedes pueden ser el Comité del Paro, pero nosotros también tenemos una agenda, entre ellas la reforma a la Ley Nacional de Educación, que ha pasado prácticamente agachada durante los últimos años, tanto en el gobierno anterior como en el actual gobierno. Entonces, ¿qué tan efectiva? Y claro, ¿quién va a decir en términos de magnitud, por decirlo así, el estallido social? Es un mare magno frente a las movilizaciones por la paz, que si bien fueron muy masivas, fueron pacíficas, ordenadas, tenían unos días, unas horas específicas, tenían una serie de rituales muy bien establecidos porque la organización fue muy inteligente. De hecho, muchos de los que fueron los principales activistas de las movilizaciones por la paz del 2015 habían aprendido del 15M español y habían estado allí y habían copiado muchas de las lógicas para organizar a la gente, para tener cabildos populares donde se recogían, por ejemplo, las propuestas. El estallido social de alguna manera no tuvo tanta organización, pero fue de alguna manera un desplome de esa ira y de esa indignación existente en el momento. Y les recuerdo que fue una encuesta también la que puso contra la pared al gobierno Duque. El propio DANE había sacado días antes una encuesta en la que decía que la pobreza en Colombia había pasado como del 36 al 43% y que el desempleo en Colombia era el más alto en los últimos 40 años.
fíjese cómo las encuestas también ejercen un papel y eran encuestas del propio gobierno, por decirlo así. Entonces, al no haber ese proceso movilizatorio previo, o al ser unas formas de movilización que de alguna manera yo soy partidario de la idea de que el gobierno está cooptando la agenda política de los movimientos sociales al imponerle una serie de temas sobre los cuales movilizarse, no hay esa movilización popular genuina que logre o no dar como un resultado favorable que las demandas populares lleguen y transformen la institucionalidad. Prácticamente estamos jugando un juego circular. La propuesta de consulta popular tiene que pasar por el Senado. En caso de que el Congreso la apruebe, se hará la consulta y volverá al Senado, donde se volverá en ley. ¿En dónde quedó la movilización popular en este raciocinio que estoy haciendo yo? En ninguna parte. O sea, ¿podría haberse hecho esto sin las movilizaciones previas de hace unas semanas? E igual el trámite sería el mismo. Si hoy le preguntan a ustedes, a la mayoría de los jóvenes en Colombia, cuáles son los principales problemas del país, son la falta de empleo, que era el que reinaba hasta mayo del 2023, hoy en día es la inseguridad, y después está el acceso a los servicios de salud. Solamente en 2 momentos la corrupción ha sido un tema clave dentro de esos 3 grandes problemas que identifican los jóvenes en Colombia como problemas estructurales del país. Una de esas fue en mayo del 2021 en pleno paro nacional, que lo pudimos medir en nuestra encuesta, y otra fue en noviembre del 2022, recién asumió la presidencia el presidente Petro a raíz de las investigaciones que le hicieron a su hijo. Pero de resto, la percepción ciudadana de la corrupción en Colombia es bajísima. No es vista como uno de los problemas centrales del país. Creo yo, y pues habría que hacer un análisis de correlaciones con los resultados de la encuesta. Son 10 encuestas que hicimos acá en el Rosario, junto con nuestros aliados Cifras y Conceptos, El Tiempo y la Lanza. Pareciera haber una correlación que confirma teorías como las de Castells. A mayor indignación, mayor predisposición de la gente a marchar. En este momento, la percepción de la corrupción en Colombia es la más baja y por eso hay muy poco nivel de indignación. Ya que el profesor Carlos nos hablaba de la encuesta de qué es lo que quieren los jóvenes, a mí me parece que un resultado quizás más grueso de esta encuesta es mostrar que los jóvenes sí quieren participar en política, está clarísimo, y está en todas las encuestas, en todas las series. Y un segundo resultado muy importante me parece es que los jóvenes no hacen una distinción clara entre la participación electoral y las otras formas. Es decir, que quieren participar en todos los escenarios, incluso el electoral. ¿Sí? Eso se manifiesta muy claramente en las encuestas. Y lo digo para introducir una pequeña cuña, ya que estamos acá. Yo dirijo el semillero de análisis electoral, al cual están absolutamente bienvenidos todos y todas. Está abierto a todos los estudiantes de todas las facultades, entonces los interesados, por favor, escríbanme. El semestre pasado hicimos en este semillero un estudio sobre el voto de los jóvenes. Entonces les voy a hablar de eso, no porque crea que la participación electoral sea la única que importe, ni la principal, ni nada, sino porque justamente la encuesta nos muestra que las dos, o todas las formas de participación política están en realidad correlacionadas, ¿sí? Y lo que hemos encontrado es que la participación electoral de los jóvenes en 2022, en las pasadas elecciones nacionales, fue absolutamente determinante. En la victoria de Gustavo Petro, del pacto histórico al Congreso, ¿sí? La participación electoral de los jóvenes fue determinante porque fue más elevada de lo que suele ser, y segundo, a favor de la izquierda. Sin los jóvenes, Gustavo Petro no hubiera ganado. Fueron determinantes. Y lo fueron porque en realidad, en contraste con lo habitual, y lo habitual es que los jóvenes suelen participar menos
en las elecciones, ¿sí? Entonces, para volver a la pregunta de Mara sobre si yo creo sobre la naturaleza de la participación y su tamaño, yo creo que cabe algo de optimismo en el caso de Colombia, porque en un contexto internacional en que la participación electoral suele bajar en todas las democracias hoy día y en las mayores democracias. Trump ganó en Estados Unidos no porque fue un terremoto ni nada por el estilo, ganó porque la participación fue baja. Era impopular, lo sigue siendo. Simplemente, pues, de los impopulares fue el que suscitó más. Sí, pero bueno, eso. ¿Ven? En Colombia, en contraste, tenemos una participación que no solamente se mantiene, pero tiende a subir desde el principio del siglo. Lentamente, pero tiende a subir. Y eso es una muy buena noticia. ¿Sí? Y sube particularmente por los jóvenes, porque como son los que tradicionalmente menos participan, cuando se ponen a participar se nota y hace la diferencia muy claramente, ¿sí? Y lo hemos visto en 2022 y va de la mano con el famoso estallido social mal llamado entonces, pero mostraba que esta movilización social se tradujo en las urnas y muestran que los jóvenes sí, cuando quieren expresarse, digamos, lo logran y digamos, logran imponer finalmente sus decisiones, sus ideas en los mecanismos. Vamos a ver en 2026 lo que pasa. De pronto ya de pronto hay una especie de resaca con respecto al 2022, vamos a verlo, pero pues digamos que cuando vemos este panorama hay razones para ser bastante optimistas. Profesor Jan, pero entonces podríamos decir que hay una relación directa entre la participación ciudadana, las marchas y las votaciones. No necesariamente directa, ¿no? Son dos cosas distintas. A veces, el caso de Chile, que mencionábamos, muestra que no tanto. Son dos cosas distintas y dos escenarios distintos. No todo el mundo marcha, no todo el mundo participa en movimientos sociales y eso a veces crea sorpresas, ¿no? Hay grupos movilizados que a veces dan la impresión de ser súper mayoritarios porque ocupan la calle y cuando convocamos a una elección, pues vemos que hay una mayoría silenciosa que muestra que no es así. De pronto es lo que vamos a ver ahora con la consulta, ¿no? Puede ser, el gobierno puede pensar que logra movilizar sus bases y que está muy a favor, pero pues de pronto hay una burbuja, vamos a verlo, ¿sí? Entonces la articulación no es sencilla, pero cuando hay movimientos tan masivos como los que conocimos durante el gobierno pasado, pues sí traduce cosas que efectivamente después se manifiestan en las urnas. Yo ahí solo complementaría una cosa y es que es difícil por la propia institucionalidad que esos movimientos logren llegar al Congreso, que en últimas pues va a ser por la propia manera en que está como estructurada el número de votos que se necesita para llegar al Congreso de la República. Es difícil que esas movilizaciones o que esos grupos logren llegar al Congreso. Sin embargo, me uno a la esperanza del profesor Jan, porque en el último, pues este último congreso hubo una renovación casi del 70%. Entonces, eso nos marcaba o al principio una gran expectativa desde el Observatorio Legislativo para ver cómo iba esta renovación del Congreso a impactar en esas demandas sociales y que lo que se había manifestado muchas veces a través de las manifestaciones sociales, a través de temáticas que debían ser reguladas por el Congreso, pues en últimas no se han visto reflejadas en el tipo de leyes que han salido. Sin embargo, destaco positivamente cómo movimientos o reclamos de movimientos feministas han llegado a impactar en leyes y cómo la producción legislativa, a pesar de ser baja, por lo menos viene siendo a favor de los derechos de las mujeres,
a cada vez pues ir en contra de la violencia de las mujeres, o así como de otro tipo de reclamos que se han hecho a través de movilizaciones sociales, y no solamente en la calle, que creo que para las personas que habitamos el centro pues es muy una cuestión que vemos que es reiterada, sino también un movimiento de redes, como a través de las redes las personas se van manifestando y se van movilizando a partir de unos intereses que quieren que se vean reflejados en el Congreso, y ojalá que esa institucionalidad pueda absorber, aunque particularmente no lo hemos visto en este Congreso, pero que sí pudiera absorber mucho de esas demandas. No, dale, vas a No, pues en relación a lo que han señalado mis colegas, yo sí creo que es fundamental aquí tener claro que no hay una correlación directa, o sea, entre movilización, participación ciudadana, votos y leyes. Ejemplo claro, por ejemplo, en esta última legislatura han habido muchas leyes nuevas sobre protección animal. Uno diría, bueno, el movimiento animalista ha tenido éxito, pero históricamente ha sido mucho más organizado y pertinaz el movimiento procanábico, y se la han tumbado varias veces el proyecto de ley. Por eso insisto, en la lógica decía, bueno, hace un instante decía yo, el Senado tendrá que aprobarle, el Congreso tendrá que aprobarle la consulta. Si llegase a aprobársela, y tenga el número de votos requerido para ser aprobado, cada pregunta, independientemente, llegará de nuevo al Congreso, que tendrá que construir un proyecto de ley que dé vida a esas demandas populares expresadas en la consulta popular. Pero puede ser que no, puede ser que en el Congreso, y digamos hay como una ley histórica en Colombia, que una cosa son los proyectos de ley como entran y otra cosa son los proyectos de ley como salen. Vimos esto aquí recientemente pues con la reforma a la salud, la reforma laboral, pero históricamente una cosa fue el proyecto de ley de reforma agraria de López Pumarejo, y otra cosa fue lo que salió, muy distinta a lo que el propio gobierno de López Pumarejo, y así tenemos gran cantidad de ejemplos en nuestra propia historia. Por eso digo yo que es muy difícil lograr que exista un clima de opinión gestado desde los movimientos sociales que esté tan sincronizado como para impactar la institucionalidad. Si la vía o el camino que ha propuesto el gobierno es utilizar las movilizaciones como un mecanismo de presión a ese sistema político para que aprueben determinadas reformas, eso no quiere decir que necesariamente esa institucionalidad ceda a esas demandas. Y aquí sí pues hay otro elemento, como les decía, el hecho de tener una sola objetivo digamos, le da mayor legitimidad y probabilidad de éxito a un movimiento social frente a tener varias, pero al mismo tiempo la constancia y la permanencia en el tiempo. Y pienso yo que las movilizaciones, un poco como lo señalaba en su primera intervención el profesor Jan, en Colombia, y es algo que digamos es nuevo, se han vuelto una especie de pulso en las calles. Entonces viene la marcha del gobierno y viene la contramarcha a la del gobierno. No creo que haya sido, digamos, intenciones movilizadoras ciudadanas que vayan más allá de la identificación o oposición con el gobierno, y eso para mí, a mi modo de ver y como analista de movimientos sociales, es grave. ¿Por qué? Porque los movimientos sociales son la forma primigenia de la democracia y son la manera más sensible y primaria de un ciudadano de reclamar sus derechos. Pero entonces, como decía en algún punto, siento que hay una especie de cooptación del espacio movilizador por el establecimiento de una agenda, tanto desde la institucionalidad, el gobierno y también los medios de comunicación, que le están dejando un margen muy estrecho a los movimientos sociales y a las organizaciones de base de expresarse y movilizarse verdaderamente. Por ejemplo, la semana pasada o al principio de esta, ya no me acuerdo, Naciones Unidas hizo un llamado de atención sobre
la muerte, el asesinato de defensores de derechos humanos en Colombia, que sigue siendo altísimo. Prácticamente no ha cambiado nada entre el histórico y en este gobierno. ¿Quién se está movilizando frente a los derechos, al derecho a protestar y a movilizarse por los derechos humanos en Colombia? Nadie, porque nuestra agenda está en otro lugar. ¿Ven? Entonces, no tenemos una agenda propia. Exacta. Y los propios movimientos sociales siento que en este gobierno han perdido ese espacio de poner temas claves de la agenda. ¿Ya? Uno diría, pero ¿qué más que una reforma laboral? Pero eso es para una parte del espectro movilizador que está fuertemente vinculado con las organizaciones sindicales. ¿Qué están pensando los ambientalistas? ¿Qué están pensando los defensores de derechos humanos? ¿Qué están pensando los defensores, no sé, de otra clase de derechos, como el derecho o no a fumar marihuana de manera recreativa? No solamente con una prescripción médica, como hasta el momento la ley lo permite en Colombia. Insisto, históricamente en el nuevo siglo, de las organizaciones que más han insistido por estos derechos han sido los procanábicos, y su éxito en el Congreso ha sido mínimo, pero muy organizados sí son, y tienen unas fechas establecidas. Ya hay como que un día de la marihuana y salen y se toman los parques de las ciudades, etcétera, etcétera. Pero, y tienen hasta un muy buen lobby en el Congreso, y tienen representantes y congresistas que han pasado proyectos muy serios y que finalmente, a pesar de lo técnico que han sido, y yo no soy pues defensor del consumo de marihuana ni nada por el estilo, pero como movimiento social me parece un muy buen ejemplo de un alto nivel de organización a costa de un poco o fracasado resultado. Bueno, pues muchísimas gracias. Quisiera darle la palabra a nuestro público que nos acompaña hoy. Si tienen alguna pregunta, tenemos 5 minuticos que nos podemos extender para preguntas. Buenas tardes. Yo sí tengo dos preguntas que quiero hacerles con referencia justamente a la consulta popular que se está dando en este momento, y es, ¿qué piensan ustedes si originalmente los mecanismos de participación vienen de la ciudadanía y de ahí se gestaron? Pero ¿qué piensan ustedes de que los mecanismos de participación actualmente estén siendo utilizados desde las ramas del poder para promulgar, en este caso, políticas que no han pasado por el Congreso? Empiezo yo. Me parece absolutamente inevitable y hasta cierto punto normal que esto pase. Los políticos hacen políticas, es su función, están ahí, y es un mecanismo como muchos otros que está a su alcance y que utilizan. Que se les puede volver en contra, de hecho. Entonces no es tampoco que puedan manipular a la gente. De cierto modo, pues el plebiscito de la paz se llevó en contra Santos, ¿no? En su momento. Entonces, pues digamos que a mí no me... Digamos, siempre, cada vez que lanzamos un mecanismo de participación ciudadana en Colombia, hay siempre voces para deplorar que esto es demagógico, que son los políticos que usan estos mecanismos para manipular a la gente y todo. Me parece que son lamentos un poco exagerados. Por supuesto que hay este aspecto, pero pues es perfectamente normal que los políticos se involucren en esos mecanismos, es parte de su función, es parte de lo que hacen. Incluso, y ahí sí pues se vuelve un poco problemático, en mecanismos como, nunca es tan claro como en mecanismos como la revocatoria, por razones obvias, ¿no? Obviamente las revocatorias son promovidas por opositores al gobierno de turno, pues es lógico, no vamos a impedir que los opositores se opongan, para eso están, ¿no? Entonces, digamos, es normal, y no hay que verlo como algo tan problemático, creo yo, porque digamos, de todos modos, la gente tiene su agencia, la gente igual tiene sus formas y sus razones para expresarse como se expresan en esos mecanismos, y nunca se pueden, digamos, manipular totalmente, ¿no? Entonces, ahí la calidad del uso del mecanismo no depende tanto de quién lo promueve, sino, creo yo, de los debates que suscitan y de la discusión pública que suscitan en su momento.
que realmente se está mucho más de que se involucren o no, o se promuevan o no los políticos. Yo coincido con lo que dice el profesor Jan en términos de que es muy importante que la institucionalidad tenga estos mecanismos. Y justamente desde el derecho y desde la defensa de los derechos humanos, creo que es muy importante que exista la Constitución, las leyes que dan estos espacios para que bien lo utilice el gobierno o lo utilicen las personas. Creo que si no existiera ese mecanismo, estaríamos en una situación en que la democracia estaría mucho más complicada. No podríamos hablar de una democracia. Entonces, yo creo que es hasta necesario, es obligatorio que existan esos mecanismos que puedan ser utilizados, bien sea desde la institucionalidad o desde la ciudadanía. Lo que pasa es que es más difícil porque se necesita el 5% del censo electoral que se movilice, eso es costoso, pues tiene otro tipo de implicaciones, pero creo que es súper necesario que exista la posibilidad que desde la propia institucionalidad se abran estos mecanismos para que efectivamente haya derecho a participar. Sí, totalmente de acuerdo, es importante, o sea, ¿cómo pensarnos la sociedad colombiana contemporánea sin la tutela? Que es el mecanismo más usado y exitoso de la Constitución del 91. Y los políticos lo utilizan a su favor, incluso como estrategia política, en tutelar una campaña, en tutelar un candidato, en tutelar a ¿cómo? La tutelatón, exacto, en tutelar a una institución, incluso más con intereses electorales y propagandísticos, no con miras a restablecer algún derecho. Pero en este caso, pues sí, y yo por eso decía, bienvenida que el gobierno utilice un mecanismo institucional establecido por la Constitución para consultarle al pueblo algo. ¿Qué tan exitoso será? Es otra cosa, es otro proceso, que no se está dando por la vía que el gobierno prevé, que es el de las movilizaciones populares, sino que en últimas terminará siendo la propia institucionalidad la que dirima el éxito o el fracaso de la consulta. Si llegase a darse, se dará, veremos entonces ahí sí electoralmente si va a cumplir con los requisitos de ley para que las 12 o 10 o las que terminen siendo aprobadas y de todas maneras volverá a llegar a la institucionalidad. Y por eso los debates que se han dado en estos últimos días, desde que se lanzaron las 12 preguntas en el Congreso, es: los partidarios del gobierno están 100% a favor de que se haga la consulta. Hay otro sector que dice, sí, hagamos la consulta, pero después de elecciones presidenciales, y hay otro tercero que más o menos dice que no a la consulta. Ahí se va a dar un debate, e incluso creo yo que esto puede llegar a un debate de constitucionalidad, ya veremos, pero el hecho de contar con el mecanismo ya es una defensa de los principios democráticos. La manera como se utilice, obviamente, dependerá del proceso y del juego político de los actores. Y por eso yo insistía, es muy difícil legitimar estas acciones si no hay movilización popular, de verdad. O sea, que el pueblo esté verdaderamente motivado y comprometido con esas demandas y esos reclamos. Muy pocas veces, de hecho, eso ocurre en nuestra sociedad, que haya esa sincronía entre el clima de opinión y el clima de movilización. Y es ahí donde, digamos, hay un juego que todavía no, siento que es que la resolución del mismo no está, no hay una última palabra. Quizás el gobierno, vuelvo, insisto, esté pensando en que a punta de movilización conmueva al Congreso o lo mueva de una manera tal, que lo presione de una manera tal para que termine aprobándolo, pero eso no es de alguna manera garantía de éxito. Gracias por la respuesta. Tengo una segunda pregunta, ¿puedo hacer? Le das la palabra al señor y luego vuelves tú. Buenas tardes a todas y a todos y a todes. Simplemente quiero hacer una reflexión y es, me parece interesantísimo que en Colombia la ciudadanía tome las riendas del país. Alabo la consulta popular y las invito a todas y a todos a participar de manera activa. Este es un país institucionalizado e institucionalista.
y nos enseñaron es que las instituciones son inamovibles. Y ese refrán repugnante de las instituciones quedan, los hombres se van. No, los hombres son los que hacen y las mujeres las instituciones. Entonces, la universidad tiene un objetivo, tiene una misión también social. Y yo pienso a los panelistas, con todo el respeto que me merecen, no estaban aquí, desde luego, haciendo proselitismo, yo sí estoy haciendo proselitismo. Y es, qué bueno que la ciudadanía diga sí o no a lo que le conviene. Porque un pequeño grupo de personas van a decidir cosas de asuntos de interés nacional sobre todas y todos. Me parece muy interesante, tú estás hablando de la comunidad canábica, una comunidad que se comenzó a formar políticamente, ahorita ya está a un lado porque se cansó de esa lucha. Oiga, ¿cuándo van a legalizar esto y todo el debate que se ha sacado? Simplemente termino diciendo que sí podemos como ciudadanas y ciudadanos tomar protagonismo para nosotras y nosotros también tener decisiones sobre los asuntos del país de interés nacional. Y nosotros y nosotras no solamente votamos, también tenemos voz y voto sobre los asuntos del país. Muchas gracias. Quería simplemente manifestar eso porque se me presta el espacio para hacerlo. Reaccionar una cosita a lo que dice Fabián. Qué bueno que la gente vote que no, que sí, pero la abstención también es una posición política. Y ojo, aquí hay un problema casi que de diseño de nuestros mecanismos de participación ciudadana. Los que no están de acuerdo con las propuestas, su juego no es decir que no, es no participar. Es hacer que se tumba porque no se llega al umbral. Ahí hay un problema de diseño porque fíjense que son mecanismos de participación ciudadanos que han sido pensados para promover la participación, pero que en realidad no la promueven porque los que no están de acuerdo están incitados a no participar, y es una paradoja. Hay más bien que tener mecanismos umbral de participación para la validación de los mecanismos, deberíamos pensar a tener umbrales de aprobación que son distintos. Es decir, en vez de decir para que sea válido el mecanismo necesitamos que participe el 30% del padrón, deberíamos decir para que sea válido el mecanismo, él sí tiene que lograr el 30%, y así pueden votar no tranquilos si no están de acuerdo. Eso no lo hacen en contra de ustedes, no va en contra de sus intereses. La segunda pregunta es referente a lo que ustedes mencionaban justamente de la legitimación que tienen estas figuras, y es frente a la forma en la que se formulan las preguntas en la consulta popular. Porque, claro, cuando ustedes hablaban sobre este plebiscito que se hizo sobre la paz, todos queremos la paz, evidentemente, pero en este caso concreto, cuando estamos hablando de reformas laborales, su estructura es compleja. La forma de legislar es compleja y se requieren discusiones y debates al respecto, por lo que ustedes consideran que puede afectar o no la forma en la que se formulen las preguntas. Por ejemplo, si yo pregunto, ¿está de acuerdo con una reforma laboral? Creo que todos lo estamos de acuerdo, pero el debate ya es de fondo justamente por este tecnicismo que requiere la ley, y saltarse los debates que se requieren para aprobar una ley puede llegar a ser problemático en mi concepto. Entonces mi pregunta va justamente si ustedes consideran que la forma en la que se formulan estas preguntas en la consulta popular puede incidir positiva o negativamente en la decisión que tome la ciudadanía. Bueno, yo creo que efectivamente 12 preguntas es demasiado. Había habido ya en el 2003, en el gobierno de Uribe, 2003 o 2006, ya no me acuerdo, y eso fue un desastre. O sea, el gobierno de Uribe, que ha sido en teoría el más popular en Colombia en el siglo XXI, no logró aprobar, en ese momento fueron 19 o 16 preguntas y solamente se aprobó una. Entonces ya el mecanismo le introduce un nivel de complejidad. Ahora, si vamos en detalle a las preguntas actuales, hay algunas que ya están amparadas por la ley. Ejemplo, el de llegar a una jornada de 8 horas ya está establecido. Cada año le están quitando 2 horas, hasta en el 2026 ya llegaremos a las 8 horas.
Lo mismo de la compensación por incapacidad por el periodo para las mujeres. Eso ya está establecido. O sea, por eso digo que esto puede llegar a un nivel de debate de constitucionalidad de las preguntas, porque varias de ellas ya están incluidas dentro de las actuales leyes en Colombia. Que se apliquen o no es otra cosa, pero ya la institucionalidad colombiana, por decirlo así, buena parte de esas preguntas ya están. Sin embargo, el derecho de la población a elegir está claro y está la contracara de los senadores y de los representantes de la Cámara. Es que yo también soy pueblo. A mí me votaron, no sé, 200.000, 300.000 personas. Yo tengo aquí... ¿Cómo? Sí, no, digo yo, siendo optimista, sí, obviamente. Y esa es la otra, porque como lo decía Jan, el propio sistema privilegia es la abstención. Y es ahí, digamos, en términos de movilización, donde más hay que trabajar. O sea, debemos tener en Colombia una cultura democrática que traduzca la movilización en votos. Y todavía nos falta mucho en eso. Otras sociedades son mucho más, pienso, digamos, en este caso, en el caso europeo, donde se ve mucho más organizado el electorado en función de las movilizaciones. No es tan coyuntural. En Colombia, a propósito de lo que decía ya también, en las elecciones del 2022, también tuvimos la tasa más alta de indecisos en Colombia. Ciudades como Pereira tuvieron el 25% de los votantes que votaron y tomaron la decisión el mismo día de las elecciones. En otras ciudades, Bogotá fue como del 10% y más o menos el promedio nacional estaba más o menos en eso, 10-12%. En las últimas elecciones fue del 15%. Pero como digo, ciudades como Pereira, que no estoy hablando, digamos, es una ciudad, digamos, con presencia del Estado, no es una ciudad donde esté el conflicto armado tan presente. El 25% de las personas tomaron la decisión por quién votar el mismo día de las elecciones. Entonces, somos una democracia todavía muy coyuntural. Y ahí los partidos políticos tienen una gran responsabilidad. El papel, por ejemplo, del activismo en redes se está comiendo prácticamente las campañas, se está comiendo la posibilidad de tener, de ser programáticos. Ya veníamos con esa falencia, de hecho somos una democracia de presidentes, cambia el presidente y pareciera que cambiara toda la institucionalidad. Entonces, yo creo que ahí, en relación a tu pregunta, puede haber un gran riesgo en este caso de que el propio Congreso refute muchas preguntas o las modifique por el tecnicismo. Y cuando vuelva al Congreso, en caso de que logre tener los votos, ahí va a haber mucho más tecnicismo aún. O sea, va a estar... van a tener que haber conceptos técnicos de economistas, de expertos en trabajo, de expertos en productividad para establecer muchos de los criterios. Es muy fácil decir, pues sí, todos queremos una reforma laboral, pero llene eso de contenido. Sí, yo creo que solamente como una idea para terminar este punto, y es que la forma en que están escritas las preguntas realmente, o como las hemos visto, pues realmente, digamos, hay preguntas en que se están preguntando dos cosas al tiempo. Entonces, y para responder tu pregunta, y es que es complejo por la misma forma en que el mecanismo está diseñado, que es difícil que las personas puedan primero entender, que tengan la información para que puedan votar como debe ser. Entonces creo que ahí es un tema que hay que como seguir revisando y estar muy a la vanguardia de informarse y contrastar y saber y pensar y poner una posición que en últimas creo que eso es lo que hace que haya democracia. Compañera, pero no hay que subestimar a la ciudadanía, porque tú estás partiendo de una premisa academicista. Tú estás diciendo, es que no entienden, es que lo que nos dicen, es que son brutos, son ignorantes. Nosotros somos los que sabemos. No, compañera, no subestima a la ciudadanía. La gente la gente es inteligente. La gente detalla la pregunta, yo ya las leí, las entiende todo el mundo.
las entiende el conductor, las entiende las... ¿Usted quiere que sea la jornada de tal hora? Sí. Lo que pasa es que quieren meternos el enredo. Oiga, ¿ustedes entienden esto? Esto no lo entiende nadie. Entonces las preguntas para mí son claras, porque son de interés para las trabajadoras y trabajadores. Es decir, ellos sí las entienden. Porque ellos son los que están padeciendo las consecuencias. El trabajador las entiende y la trabajadora. El que no las entiende es el empresario y el jefe. Ellos son los que no entienden las preguntas, pero la gente sí las entiende. Compañero, mire que los medios de comunicación han salido a la calle y han preguntado a la gente y la gente dice sí. Le han preguntado, cada preguntas por todo Colombia, bla, 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 sí. Ninguno ha dicho, ¿y es cómo así? ¿Y eso qué es? En todo caso, son visiones. Esta es la academia, ¿sí? Y mi visión es tan válida como la de ustedes, compañeros. Y estamos en el debate, o sea, estamos en el debate, no es para suscitar de pronto un roce, pero la posición de ustedes, y quiero que la conozcan mis compañeras y compañeros, esa es la mía. No subestimen a la ciudadanía, que la ciudadanía es inteligente, es el constituyente primario, y somos los que vamos a decidir los derechos de las trabajadoras y trabajadores. Muchas gracias. Bueno, creo que vamos a terminar acá. A los profesores Jean Basset, Paola Iregui y Carlos Charri, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. A ustedes también por venir a este espacio que nos permite precisamente reflexionar sobre los temas que a todos nos atañen en el país. Los esperamos en un próximo Café de Ciencia y buena tarde. Bueno, gracias.